Gomosa, bienvenido al Pentáculo. Encantado. Germán, ¿cuántos años llevas investigando las psicofonías? Muchos años. Te diré que el primer libro que leí, no impuesto por los padres ni por los profesores, fue el célebre tratado de metapsíquica del profesor Richet, que lo subtitula 40 años de investigaciones en este campo de lo paranormal. Entonces tenía yo 12 años. Luego, ya estudiando filosofía, me di cuenta que si realmente los fenómenos paranormales eran auténticos, es decir, si al margen del fraude, que en toda actividad humana hay fraude, que al margen del fraude realmente se podía decir que había hechos verificados, entonces eso tendría una trascendencia enorme para el hombre. Y desde el punto de vista filosófico, pues era, claro, de una importancia indiscutible. Bien, y esto fue lo que me llevó, pues tendría yo entonces 18, 19 años, ya no solamente a ver la parapsicología como fenómenos curiosos, más o menos interesantes, sino como hechos que merecían toda nuestra atención. ¿Cómo empezó tu afición por este mundo? Bueno, tú sabes que con las caras de Belmez logré que entrase en España la parapsicología. Todavía no ha logrado el lugar que le corresponde, pero sí conseguí que entrase la parapsicología en España. Y por entonces también fue cuando pronuncié la primera conferencia sobre psicofonía en el Club Yelmo de Madrid, en la calle de Velázquez. Titulé la conferencia Extrañas voces de origen desconocido. Y di a conocer lo que a mí me habían comunicado el doctor Constantin Raudive, gran amigo mío, el profesor Alex Schneider, el catedrático de física en San Galen, Dudov, co-inventor del radar, el Conde Mancini, ingeniero electrónico, etcétera, etcétera. Todos estos que formaban un grupo de investigación del fenómeno paranormal denominado psicofonía, todos estos se reunieron en el año 70 y quisieron que parapsicólogos del mundo tuviesen conocimiento de lo que habían realizado cuando ya se habían convencido de que se encontraban ante un fenómeno paranormal de una trascendencia enorme. Y el doctor Constantin Raudive, que entonces ya era amigo mío, ya nos conocíamos, y algunos de los demás que estuvieron allí presentes también sabíamos unos de otros, pues entonces me invitó a participar en unas sesiones en donde, lo repito, iban a dar el conocimiento, iban a poner en conocimiento de los estudiosos ese extraño fenómeno. Germán, ¿qué entiendes tú por una psicofonía? Pues se trata de unas voces, es decir, de fonemas, que se graban en cinta magnetofónica. Y que lo importante, y aquí quiero subrayarlo, es cuando se obtiene diálogo con las voces. Porque el hecho de establecer esa comunicación ya descarta algunas de las hipótesis que se han venido aduciendo para enfocar el fenómeno y para tratar de explicar el fenómeno. Porque, evidentemente, si yo hago una pregunta y yo me encuentro entre los investigadores que han logrado ese diálogo, si yo hago una pregunta y a continuación me encuentro en la cinta magnetofónica con una respuesta adecuada a la pregunta que yo he formulado, evidentemente esa, voy a decir absurda, después diré por qué me viene a la mente la absurda, esa absurda hipótesis de captación residual de ondas estacionarias, de ondas residuales estacionarias, viene por los suelos, porque claro, sería absurdo pensar que por casualidad yo voy a obtener una respuesta coherente a una pregunta formulada de unas ondas que estaban por ahí. Primer punto. Segundo supuesto, que también lo descarto, el que se trate de captación de ondas de radio, de emisoras. Evidentemente, si el magnetófono no está en buenas condiciones técnicas y la emisora está próxima, se pueden coger ondas de esa emisora. Pero también con el diálogo esto queda descartado, porque también, repito, sería prácticamente imposible pensar que a una pregunta formulada por mí se obtiene una respuesta coherente tomada al azar de unas emisiones de radio. El sacerdote católico Leo Smith asegura que son un enlace con el más allá. Pero ¿cuál es la postura de la Iglesia? Los fenómenos que el parapsicólogo estudia en su ámbito, al margen de toda creencia religiosa, son los mismos fenómenos que se dan en contextos religiosos.
Entonces, claro, es explicable, porque durante muchos siglos la Iglesia ha presentado una serie de hechos como exclusivos por su inexplicabilidad, como exclusivos de la religión, concretamente de la religión católica. Hoy sabemos que no. Hoy sabemos que los fenómenos paranormales se dan en todos los contextos. Ni religiones, ni culturas, ni nada. Nada, hay en el hinduismo, en el budismo, no digamos en el espiritismo, que eso es una cantera, desde siempre es una cantera de fenómenos paranormales. Entonces, eso pues claro, a la Iglesia es natural, le molestaba. La Iglesia ha estado pensando durante siglos que los estigmas era un suceso cuya causa era exclusivamente sobrenatural. Y hoy nos encontramos con que estigmas tan semejantes como los puedan tener un santo de la Iglesia Católica se encuentran en personas completamente profanas e incluso que no creen, como por ejemplo Otomo, un hamburgués que a los 42 años acudió a un médico para que le librase de una penosísima enfermedad. ¿Cuál era esa penosísima enfermedad? Pues nada, que durante 20 años, en viernes alternas, le salían los estigmas pasionarios. Bien. Digo que la Iglesia no los negaba, pero se encontraba incómoda. Y no los negaba no solamente porque esos fenómenos se los encontrase en contextos religiosos, sino porque sabía que también había otros contextos en donde estos fenómenos se producían. Entonces su postura es fraude. Pero cuando en ocasiones se encontraba con que no podía mantener la tesis de fraude, decía, bueno, se trata de unos pocos hechos que se encuentran por ahí aislados y que tienen una causa preternatural, es decir, diabólica. Sí. Cuando la causa no se podía inscribir en un contexto sobrenatural, entonces se conceptuaba el hecho como causado por un ser, por una entidad preternatural. Diabólica. Sí, efectivamente. Así, por ejemplo, nos encontramos que hasta la edición del Ritual Romano de 1953 se decía que las precogniciones, es decir, conocimiento del futuro, xenoglosia, hablar y escribir lenguas desconocidas para la persona que se manifiesta o que escribe, levantar pesos completamente impropios para la edad o para la constitución de la persona, resultando incomprensible que esos pesos determinadas personas puedan levantarlos. Bueno, estos eran, entre algún que otro fenómeno más, no voy a mencionar todos, son más significativos. Estos eran elementos inequívocos de una causa sobrenatural o una causa preternatural. Si el fenómeno se producía en un contexto sobrenatural, religioso católico, entonces la causa era esa, estaba en ese nivel, la causa era sobrenatural. Pero si no era así, si se encontraba el fenómeno, el hecho, en un contexto, por ejemplo, de fobia religiosa manifiesta, entonces decía, sí, preternatural, es decir, diabólica. ¿Y por qué? Pues concretamente, con respecto a la precognición, razonaban de la siguiente manera. En grado absoluto, solo Dios puede conocer el futuro. Pero en grado relativo, sí puede conocerlo el diablo. Porque tiene elementos, independientemente de su superior naturaleza, es que tiene elementos para conocer en grado de probabilidad el futuro. Entonces decía, cuando fuera del contexto religioso sobrenatural se produce una precognición, un conocimiento del futuro, entonces es el diablo el que está informando porque con cierto grado de probabilidad sabe que ese futuro se va a dar.